¿Cómo están? En este video entonces seguiremos con la instalación de Windows hasta finalizar. Nos habíamos quedado en la parte de tipo de instalación, donde habíamos dicho que siempre estaremos seleccionando esta instalar solo Windows avanzado. Entonces pasamos a clicar en esa parte y allí nos va a traer esta herramienta, que es una herramienta para particionar el disco duro. Entonces el disco duro, por supuesto, nosotros podemos tener más de un dispositivo físico, digamos, pero si por ejemplo solamente tenemos un disco duro, también lógicamente lo podemos particionar en varias unidades. Esto se hace para poder, por ejemplo, en una unidad instalar el sistema operativo y en otra unidad tener los datos y los archivos para no perderlos. Entonces siempre es recomendable que ustedes lo particionen por lo menos en dos unidades. Vuelvo a repetir, el disco duro es solamente uno, pero en la parte lógica se puede particionar en varios. Entonces en este caso lo que nosotros vamos a hacer es vamos a particionar en dos unidades y en una de ellas vamos a instalar Windows y en la otra unidad vamos a dejar para guardar nuestros programas y archivos. Bueno, entonces esta es la herramienta. Fíjense que aquí debajo muestra varios botones: eliminar, formatear, nuevo y extender. En este caso, por ejemplo, como que dice espacio sin asignar, como no hay todavía creada ninguna partición, no te da la oportunidad de eliminar ni de formatear, por supuesto. Solamente te da la opción de nuevo. Entonces, cuando uno clica en nuevo, te va a dar la opción de crear una nueva partición. Entonces, cuando uno clica en nuevo, le va a salir allí abajo, le va a dar esta opción de crear una nueva unidad y uno tiene que digitar el tamaño que va a tener esa unidad. Recordando que el tamaño está expresado en megabytes, ¿está bien? Y nosotros por lo general nos movemos en gigabytes, o sea, nuestros discos duros suelen estar en, por ejemplo, 500 gigabytes. Entonces, 500 gigabytes sería más o menos 500.000 megabytes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pusimos 150.000, que viene a ser más o menos 150 gigas. ¿Está bien? No es exactamente 150 gigas, pero está muy cerca de ello. Porque como ustedes saben, un giga es 1024 megas. Entonces, por eso ese 24 a más lo que nos hace que sea exacto. Pero ya es muy poca la diferencia. Entonces, ustedes colocan el tamaño allí en megabytes y le dan aplicar. Una vez que le den el botón aplicar, le va a salir un mensaje como este que le va a decir: para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema. O sea, cuando uno particiona su disco duro, el sistema operativo mismo crea particiones adicionales para qué, y particiones para utilizar como intercambio de archivos. Entonces, ustedes a este mensaje lo único que van a hacerle es decirle aceptar. Entonces allí cuando ustedes van a ver cómo va a quedar, va a quedar la partición que ustedes crearon y va a quedar otra partición adicional que es el sistema operativo mismo lo que crea. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir esa parte. Cuando uno le da en nuevo, acá en esta parte de abajo le va a habilitar acá el tamaño de la nueva partición que ustedes quieren. El tamaño es en megabytes. Por ejemplo, si ustedes quieren una partición de 100 gigas, tienen que poner 100.000 megabytes. Si quieren una partición de 250 gigas, tienen que poner 250.000 megabytes y así por delante. Le dan a aplicar. Cuando le den a aplicar la primera vez, siempre le va a salir este mensaje que vimos acá, que avisando que el Windows puede crear particiones adicionales. Ustedes lo único que van a hacer es aceptar. Una vez que le den a aceptar, entonces ya va a crear la partición nueva, donde dice primaria, y esta de arriba donde dice reservado del sistema y dice lo acá tipo de sistema, esa es la partición que el Windows crea automáticamente. Entonces quedaría la partición que ustedes crearon con el tamaño que ustedes le dieron y la partición reservada para el sistema, y luego abajo una partición que todavía no está asignada. Entonces ustedes tendrían que marcar nuevamente esa parte donde no está asignada esa partición y darle nuevamente nuevo y darle aplicar. Entonces allí van a crear otra partición. O sea, lo que nosotros hicimos fue
crear dos particiones. Estas dos particiones y esta partición creó el sistema automáticamente para el intercambio de sus archivos. Entonces, una vez que tenemos de esta forma particionado el disco, por supuesto que ustedes lo pueden particionar de varias formas como ustedes quieran, ¿verdad? Pero en este curso se recomienda siempre particionar en dos partes. Lo ideal para un sistema operativo Windows, dependiendo también de los programas que ustedes le instalen a su sistema operativo, 100 GB más o menos sería lo recomendable para poder instalar el sistema operativo, ¿verdad? Pero eso no tiene, digamos, ninguna influencia. Si, por ejemplo, esta partición tiene 49 GB, sin problema se puede instalar el Windows allí. Solamente que después para instalar los siguientes programas, por ejemplo el Word, el AutoCAD y demás, tal vez ya te falte espacio. Entonces es por eso que es bueno que su disco duro por lo menos tenga 500 gigabytes, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que tenemos así las particiones, lo que se puede hacer es marcar y formatear estas dos particiones y luego marcar, por ejemplo, esta y darle next. Una vez que se le da a siguiente, el sistema operativo ya va a empezar a instalarse en esta partición o en la partición que una seleccione, por supuesto. Solamente que si uno selecciona, por ejemplo, este reservado para el sistema, no le va a luego dar la opción de siguiente, porque no se puede luego instalar el sistema operativo en una partición del sistema, además de que es muy pequeña. ¿Está bien? Otra cosa que si ustedes, por ejemplo, están reinstalando su sistema operativo en un disco duro que ustedes ya estuvieron utilizando, recuerden por supuesto siempre de antes de hacer estas particiones del disco puedan guardar sus datos en otro disco duro para no perderlos. Eso también por supuesto es algo que hay que señalar. Si ustedes quieren, por ejemplo, formatear su computadora, instalar nuevamente Windows en una copia limpia, digamos, por supuesto que primero tienen que guardar todos sus archivos para no perderlos dentro de alguna memoria, de algún disco externo, de algún pendrive de buen tamaño para poder salvar todos sus datos. Y una vez que ya han salvado los datos, allí recién hacen el procedimiento aquí, porque una vez que por supuesto que se hace este, digamos, particionado de disco, los datos que estaban dentro del disco duro, si existieron, ya se habrán borrado definitivamente. Haciendo esa aclaración, entonces lo siguiente que se podría hacer es formatear ambas unidades acá con el botón formatear y luego seleccionar, por ejemplo, esta partición y darle a siguiente. Cuando le damos siguiente, allí el sistema operativo ya comienza a instalarse solo. Copia los archivos, prepara la instalación, instala todo. Ahí lo único que uno tiene que hacer es esperar. El sistema operativo se va a reiniciar varias veces y uno ya no tiene más que presionar nada. Aquella parte cuando le sale al reiniciar, le sale por favor presione una tecla para iniciar por el CD. Allí ya no hay que presionar más ninguna tecla, hay que dejar que pase nomás ya directamente, porque si uno presiona nuevamente la tecla allí va a comenzar nuevamente todo el procedimiento, ¿entienden? Esa también es una observación que hay que hacer. Entonces, una vez que uno llega a particionar todo el disco duro y a marcar una de las particiones y darle siguiente, a partir de allí el sistema operativo se encarga ya de toda la instalación. Uno solamente tiene que esperar y después cuando se reinicia varias veces, acá por ejemplo se está por reiniciar, uno ya no tiene que darle más en el momento que dice por favor digite una tecla para empezar por el pendrive o por el DVD. Ya no tiene que digitar ninguna tecla, solamente tiene que dejar que el sistema se instale todo solo. ¿Y cuándo es cuando nosotros vamos a intervenir nuevamente? Cuando ya salen las configuraciones recomendadas. Algunas configuraciones rápidas del sistema, por ejemplo, detectar el Wi-Fi, poner el nombre del usuario, la contraseña y ese tipo de cosas. Allí recién nosotros nuevamente intervenimos. Entonces, solicitará un nombre de usuario, una contraseña, un indicio de contraseña. En caso de que se te olvide, introducimos y pulsamos en finalizar. Luego te va a pedir en este caso un correo electrónico de Microsoft, que es como ustedes saben el Outlook o el Hotmail, para poder inicializar una cuenta, para poder vincular con el Windows. Esto en las versiones anteriores no era así obligatorio, pero creo que en estas versiones de ahora ya es obligatorio crear un correo de Hotmail para poder vincular con el Microsoft, con el Windows. ¿Está bien?
Entonces uno digita su correo, digita la contraseña y ya allí sí que ya hemos terminado de instalar Windows 10 y nos va a mostrar la pantalla de inicio del Windows. Y a partir de allí ya podemos ir instalando todos los programas que quisiéramos, por ejemplo el Word, PowerPoint, Excel, AutoCAD, lo que sea, ¿verdad? Entonces con estos videos hemos visto paso a paso la instalación del Windows desde la configuración del acetato, BIOS y después también la descarga del sistema operativo, la preparación del pendrive de arranque a través del sistema, o mejor dicho, del programa Rufus, y después la instalación paso a paso. Así que espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.